13 horas, 1 de la tarde con 29 minutos. ¿A quién tenemos, mi querido? Seguimos disfrutando la música de Joan Sebastián en esta producción inédita y esta canción lleva por título Se va a arrepentir. Así es, mi querido Juan, pues yo creo que el mensaje del doctor Lusto es muy claro. Si no bajamos la movilidad en Ciudad Valle, si no entendemos, si no dejamos de ser tan incrédulos, si no creemos en teorías de conspiración erróneas, ficticias y todo eso, vamos a tener colapsado para el 15 de agosto más el sistema de salud. Usted decide si quiere saturar el cementerio o quiere mantenerse en casa con las medidas pertinentes. Si sale ese ejercicio, salga con su alcoholito, con su cubrebocas, con su careta, con las medidas. O puede salir sin esas cosas, pero digo, no tener contacto con la gente, ¿no? O tener la limpieza, su toallita para tratar de estar. ¿Cómo ves, Juan? Así es. Cuando yo les mencionaba que ya es nuestro accesorio el cubrebocas, me decían, no es cierto, no lo va a que verlo así. Pues ya es así, ya es un accesorio, ya se te puede olvidar la cartera, pero el cubrebocas no hay que olvidarlo. Así es, el cubrebocas o la careta. Gracias, Juan. Mi querido Daniel Ortiz, ¿cómo estás? De Intermedia Noticias, ¿cómo te va de cuarentena, mi querido Dani? Amigo, gusto saludarte, por supuesto a ti, al auditorio, a Juan, a Pepe que están ahí acompañándote en cabina y por supuesto a la gente que nos ve y nos escucha a través de redes sociales. Un abrazo como siempre. Fíjate que esta misma semana platiqué con el doctor Lucho para una entrevista acá en Intermedia Noticias y me decía que las próximas 6 semanas son claves, incluso refiriéndonos específicamente a la Huasteca Potosina, así que a cuidarse. El primer llamado que quiero hacer hoy es hagan caso a las recomendaciones de los servicios estatales de salud, del gobierno federal. Hay que procurar en la medida de lo posible quedarse en casa. Si se puede hacer home office, hacerlo home office o trabajo en casa, como le quieran llamar. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, gel, sanitizante, lávense constantemente las manos. Que no piensen que esto no existe. Ya hay cientos de familias, miles de personas en San Luis Potosí que ya tienen algún familiar que lamentablemente falleció por COVID-19. Esto no es una broma. Como tampoco es una broma, queridos amigos, lo que el día de hoy quiero tratar al respecto del enorme show mediático que se ha significado la extradición de Emilio Lozoya. El mismo Emilio Lozoya, hombre fuerte en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que presuntamente habría logrado mover algo así como 120 millones de dólares en operaciones irregulares, en una parece muy intrincada red de empresas de papel, inversiones en paraísos fiscales, generosos depósitos de las más poderosas empresas de México y América Latina como Obredech, y en donde presuntamente estarían involucradas la alta esfera de la política mexicana, es decir, los que conocemos más fuertes del Partido Acción Nacional, del PAN, y por supuesto los que conocemos más fuertes del PRI. Ese famoso PRIAN que parecía que solo existía en el rencor de algunos, ahí aparece ahora en las declaraciones de Emilio Lozoya. Yo no dudo absolutamente nada que haya una serie de irregularidades de este tamaño y quizás hasta más grandes. El tema y el enorme reto a partir de lo que se conoce el día de hoy, lo quiero poner sobre la mesa, es justamente lo que va a hacer con esa información y lo que va a hacer con todos esos detalles la autoridad actual. Es decir, es el enorme reto para la cuarta transformación. Que no se equivoquen, que no le vendan al pueblo pan y circo, que eran corruptos, que eran rateros, muchos de los de antes, sí, lo sabíamos. Es más, por eso 30 millones de mexicanos votaron por un cambio, querían una transformación real. Pero esa tiene que ser no solo en el papel, no solo en el discurso, no solo en las ganas, tiene que ser verdaderamente en la práctica, mi querido Samuel Roa, amigos del auditorio de EMSA Valles, allá en esta oportunidad a través de la radio. Tiene que ser verdaderamente práctica, que se castigue a quien se tenga que castigar, que la Fiscalía actúe verdaderamente de forma autónoma, que el asunto no sea solo una venganza política y show mediático y que paguen los que deban pagar, pero que tampoco el asunto se nos venda solamente para convertirse en un show, porque de esas ya conocemos varias historias. En los sexenios, a través de los diferentes sexenios, no ha habido quizá del tamaño de este escándalo, pero sí ha habido muchos similares, muchos escándalos que medianamente le alcanzaban a este tipo de escandalazo provocado por la detención de Emilio Lozoya.
¿Te acuerdas cuando cayó el Bester Gordillo, Sí. mi querido Samuel Roa, que fue todo una escandalera y parecía que el sistema de educación en México se iba a transformar en uno verdadero parecido a Suecia? ¿Y qué sucedió? Nada, lamentablemente. Cayó una lideresa y que tampoco se fue directo a la cárcel porque tuvo ciertos privilegios y ahora ya está ahora ya está, digamos, libre y hasta actuando políticamente. ¿Te acuerdas en aquel entonces cuando la quina, ¿no? Sí. Famoso Raúl quinazo para Salinas. que un gobierno legitimarse, agarrar uno de los grandes narcotraficantes? ¿Se acabó el narcotráfico? No, no se acabó el narcotráfico. El México de hoy y el México de ayer requiere de cambios estructurales profundos, de una transformación real. Por eso el enorme reto es a partir de lo que hoy se conoce. Sí, ya se ha hablado muchísimo, ya se ha establecido que las unidades de inteligencia financiera han desprendido por lo menos 16 denuncias a personas físicas, a personas morales, Obredech, millones que se repartieron supuestamente para aprobar las reformas, la reforma energética, Obredech que además no solo, digamos, impulsó recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino desde Felipe Calderón. O sea, hay mucho por recorrer, hay mucho por investigar, pero señores, atentos, porque de ese tamaño va a ser la verdadera transformación y con esto cierro. De este tamaño va a ser la verdadera transformación. En lo que acabe esta historia, ¿no? En lo que acabe más allá del show mediático y de cómo se transforme verdaderamente México, es el tamaño de la cuarta transformación y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este puede significar un antes y un después. Sin embargo, hasta hoy, como se han venido suscitando las cosas, cuando llegan de Lozoya y se va directo a un hospital y las pláticas y las charlas no son en la fiscalía, sino más bien desde el hospital, pues todo parece y todo pinta a que es más de lo mismo. Insisto, recalcando probablemente y casi seguramente, porque los mexicanos estamos curados de espanto en ese asunto, hubo actos de corrupción severos, terribles, durante el sexenio de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, de Cedillo y de ahí para atrás. Sin embargo, esto tiene que cambiar verdaderamente de fondo y que sea un asunto ejemplar. Si no, va a ser más de lo mismo y nos daremos cuenta, como algunos ya vamos avisorando, que el gobierno de López Obrador es igual que los de antes, solo que ahora está pintado y disfrazado de una supuesta transformación. Ese es mi comentario el día de hoy, amigos. Uy, pues muy puntual, mi querido Dani. Pues la corrupción somos todos, diría José López Portillo, el filósofo y maestro José López Portillo, en uno de sus en uno de sus eslogans de campaña, ¿no? Y la sátira política era la solución somos todos, y la sátira, el intelecto popular se lo cambió a la corrupción somos todos. Mi querido Dani Ortiz, te mando un abrazo. Abrazo para todos allá en cabina y por supuesto a la gente que nos ve y nos escucha. Un saludo afectuoso y recuerden, Ciudad Valles y Huasteca Potosina, cuídense, el COVID existe y llegó para quedarse. Así que de alguna manera a prevenirlo. Así es. Pues bueno, te mando un abrazo, Dani. Abrazo igual de regreso. Saludos a todos. Gracias. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos.